Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre el sentido cristiano del dolor. No es fácil hablar del sufrimiento y del dolor humano, ya que estos son uno de los desafíos más complejos de la fe cristiana. Comprender el sentido del dolor y del sufrimiento humano es uno de los desafíos más complejos. En efecto, cabe preguntarse, si Dios es amor y omnipotencia, ¿por qué permite el dolor en el mundo? ¿Por qué no elimina el sufrimiento, haciendo que todas sus criaturas sean felices? Con razón ha dicho André Frossard que el origen del dolor y del mal son la piedra en la que tropiezan todas las sabidurías y todas las religiones. Así el cristiano, como cualquier otro hombre, al experimentar el dolor desgarrador, se pregunta, al menos en el primer momento, ¿por qué, Señor, por qué? Y en su amargura experimenta la radical soledad y se formula la espantosa interrogante de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde otra perspectiva, también muchas personas religiosas se cuestionan, si Dios es justo, ¿por qué tantos hombres virtuosos viven en la pobreza o la desgracia y tantos pecadores, en cambio, en la dicha y en la prosperidad? Desde luego, estas preguntas, que son racionalmente válidas, implican un concepto de Dios demasiado antropomórfico. Así, parecería que todos podríamos hacerlo mejor que Dios. No existirían las guerras, ni los crímenes, ni la corrupción y la injusticia, ni las desigualdades sociales, o el hambre, la pobreza y la enfermedad. Lo que ocurre en realidad es que la mente reflexiva no puede penetrar los misterios de la creación y de la vida sin la fe, que solo se entregan a la percepción luminosa de la mística y a la certeza intuitiva de la fe. La teología cristiana nos enseña que Dios no desea el sufrimiento del hombre y que solo lo permite porque es necesario para su crecimiento ético y espiritual, para su madurez humana y cristiana, y poder regresar así al goce paradisíaco original. Al respecto, Juan Pablo II nos recuerda en su encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, que el hombre está llamado a la plenitud de la vida, que va más allá de su existencia terrenal, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. La experiencia del hombre en el mundo, entonces, no es una realidad última, sino solo la condición penúltima de su destino sobrenatural. El sufrimiento y el dolor son connaturales a nuestra vida, al ser humano. No los podemos evadir. Tenemos que enfrentarlos y aprender a hacerlo, porque de esta manera crecemos humana y espiritualmente. Siempre en el marco de la religión judio-cristiana, el simbolismo del Génesis nos muestra que fue solo la rebeldía del hombre la causa de tanto dolor, tanto del dolor como de la muerte. En efecto, es el pecado original el que introdujo la vulnerabilidad en la existencia humana, y desde entonces tanto el dolor como el sufrimiento se han hecho connaturales a la conciencia del hombre y se han mantenido a través de la historia, constituyendo algo así como la cara siniestra de la herencia adámica. Pero, ¿cuál fue el pecado original? Es en definitiva un misterio que desborda la comprensión intelectual, porque su enigma es interno y constituye la esencia misma del misterio. El relato bíblico nos dice que el hombre, tal vez más por curiosidad que por soberbia, al comer el fruto del árbol prohibido, usurpó el conocimiento del bien y del mal, que solo le pertenecía a Dios. Fue este acto de rebeldía el que lo separó, al menos parcialmente, de su esencia divina, sometiéndolo ahora, después de su felicidad paradisíaca, al dolor, al sufrimiento y a la muerte, propios del orden natural del universo. Más allá del relato bíblico, el curso de la historia nos demuestra trágicamente
cómo el hombre era y es capaz por sí solo de discernir el bien y el mal. De ahí el absurdo de reprochar a Dios por nuestros errores y nuestros crímenes, que Él solo permite por respetar nuestra libertad y tal vez para el cumplimiento pleno de su designio providencial. El único responsable entonces de la mayoría de los dolores y sufrimientos es el hombre mismo, somos tú y yo, que creemos y aún con frecuencia cree el hombre poder dirigir autónomamente su vida y su propio destino. No obstante, Dios en su infinita misericordia le dio a la desobediencia de Adán un valor y un sentido positivos, otorgándole al mal y al sufrimiento un carácter purificador que culminará en la historia con la pasión redentora de Jesús que, sin conocer el pecado, con su martirio inocente, asumió para siempre todos los dolores. Repito, asumió para siempre todos los dolores y sufrimientos de la humanidad. En efecto, el martirio de Jesús no fue producto de un azar, sino que estaba previsto en el designio divino para la salvación del hombre, y es por eso que ya fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento como una promesa divina de redención universal. Por otra parte, el que Dios haya permitido y permita, como he dicho, el que Dios haya permitido y permita la actividad diabólica intrínsecamente unida al dolor y al sufrimiento del hombre, es otro misterio. Pero como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, sabemos que más allá del dolor y del pecado, en todos los casos, interviene Dios para transformarlos en un bien de los que ama. Así el Padre, por su amor al hombre, si bien no suprimió el dolor, le dio un sentido moral, tanto para el crecimiento y la madurez espiritual de cada individuo, como para la actualización en la especie humana del supremo sentimiento de la compasión. De este modo, Dios transformó nuestra propia imperfección del amor que paradojalmente no habría podido existir en un mundo armonioso y perfecto. Definitivamente, la vida humana está destinada a un fin que trasciende al pecado y Dios permite el mal para sacar de él un bien mayor. Como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, en la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 20. Es por eso, o es por lo mismo, que el pecado original no es un mal definitivo, sino susceptible de restauración, precisamente a través, como hemos dicho, de la misión redentora de Cristo y su Calvario. En cierto modo, puede equipararse el pecado original a la mítica caja de Pandora, que según los griegos fue abierta por la curiosidad de la primera mujer, desatando todos los males y sufrimientos sobre la tierra. Pero en el fondo del ambiguo cofre, según la leyenda helénica, quedó algo, la esperanza. Del mismo modo, se puede decir que después de la caída del hombre persiste la posibilidad de redención, y es por eso que la fe y la esperanza permiten al género humano sobrevivir con entusiasmo y aún con alegría en un mundo hostil y en una vida efímera, precaria e incierta. En la antigüedad se pensó que el dolor del hombre era un castigo por sus pecados, pero para el cristianismo las congojas y desgracias no son el castigo de una culpa, sino una oportunidad de purificación. Parecería que Dios, en la economía de su misericordia, jamás condena y solo nos hace vivir lo que nuestra alma necesita para su crecimiento interior. Ya lo señaló San Juan Pablo II al referirse a los dolores inocentes, como lo demuestra la tribulación de los santos, las pruebas de Job o el sufrimiento de María ante el martirio de su hijo y el propio dolor y la angustia de Jesús en el Getsemaní y en el Gólgota. En realidad, no podemos equiparar nuestro concepto del bien y del mal con el de la sabiduría divina. Así, lo que nos parece favorable puede no serlo a los ojos de Dios.
Lo que estimamos infausto puede ser útil y conveniente para el designio divino de nuestra personal existencia. Aquí nos enfrentamos a un hecho esencial, y este es que la existencia de Dios trastoca en su raíz el sentido de la vida humana. Si Dios no existiera, al margen de que todo se transformaría en un absurdo, lo único importante sería ser feliz y no tener congojas, enfermedades o desdichas. Pero si Dios existe, la vida se transforma de inmediato en experiencia, y ahora lo que importa es que cada alma encarnada viva lo que ha venido a vivir y asuma con valor el superior designio de su propia existencia. Cuando el cristianismo dice que Dios ama infinitamente al hombre, señala Lewis, no se refiere a una benevolencia senil y soñolienta, sino a que lo que ama a través de las condiciones concretas y necesarias de su existencia humana, en efecto, si este mundo tiene un sentido de perfección de almas, sin duda que el dolor y el sufrimiento deben tener un significado importante para el hombre, algo así como un motivo de perfeccionamiento que, de algún modo, enriquece tanto la evolución individual, el desarrollo de la persona, como la experiencia general del hombre a través del curso de la historia. La vida, en el fondo, es un permanente desafío hacia el autocrecimiento con la gracia de Dios. Y vista de este modo, sin la existencia de la desdicha o del dolor, se desvanecería la experiencia terrenal del hombre como un acontecer carente de sentido. Así, un mundo sin pecado ni sufrimiento sería un mundo estático, donde la existencia del hombre se convertiría en un hecho inútil y en una vida estéril. Ya lo decía Heráclito, el bien y el mal tienen un lugar necesario en la experiencia vital y aún en el universo, ya que si no hubiera un constante juego entre los contrastes, el mundo dejaría de existir. Mis hermanos, agradezco a cada uno de ustedes su amable atención. Suscríbanse a este canal, compartan el video. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.